Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero privilegio para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio de construcción de conocimiento, donde hoy nos adentraremos en una de las sesiones más críticas y trascendentales de nuestra malla curricular, correspondiente a la unidad 2, contenido 4, donde dejaremos de ver a la muerte simplemente como el cese de los signos vitales para entenderla como el dato epidemiológico más duro y revelador con el que contamos en la salud pública. Hoy vamos a conversar sobre las medidas de mortalidad, desglosando conceptos que a primera vista pueden parecer áridos o puramente estadísticos, como la tasa bruta, la tasa específica, la mortalidad infantil y la letalidad, pero que en realidad son la brújula que orienta las políticas de salud de nuestro país, y lo haremos enfocándonos en las patologías que ustedes van a ver a diario en las calles de nuestras ciudades y carreteras, como el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y, por supuesto, el trauma. Quiero empezar esta clase pidiéndoles que cambien el chip mental con el que suelen operar, pues históricamente al personal de ambulancia se le ha considerado erróneamente como un eslabón puramente técnico, un grupo de profesionales encargados de cargar y correr lo que en la literatura anglosajona llaman scoop and run, pero esa visión es obsoleta y peligrosa en el Ecuador actual, ya que nuestro perfil epidemiológico es una bomba de tiempo, una sindemia donde se mezclan las enfermedades crónicas de una población que envejece, como la diabetes y la hipertensión, con la violencia brutal y los accidentes de tránsito que matan a nuestros jóvenes, y, por si fuera poco, con el retorno de enfermedades infecciosas. En este escenario complejo, pues, ustedes no son simples choferes de ambulancia ni camilleros glorificados. Ustedes son el primer sensor del sistema de vigilancia epidemiológica, son los ojos y oídos de la salud pública en el terreno, porque tienen el privilegio y la enorme responsabilidad de observar los determinantes sociales de la salud y los desenlaces fatales en su contexto real, en la sala de la casa del paciente, en la cuneta de la carretera, en la escena del crimen, mucho antes de que esos datos sean filtrados o modificados por el ingreso hospitalario. Entremos en materia analizando la ontología de la medición de la muerte, porque la mortalidad es el estudio de la frecuencia de las defunciones, y a diferencia de la morbilidad o la enfermedad, que puede ser subjetiva porque depende de si el paciente se siente mal o no, la muerte es un hecho biológico, objetivo, inequívoco y universal, lo que le da a las estadísticas de mortalidad una robustez única. Pero para medirla bien debemos entender sus tres componentes básicos, que son el numerador, el denominador y el factor de amplificación. El numerador es el número de defunciones observadas, y aquí es donde ustedes juegan un rol vital, porque la precisión depende de la correcta certificación de la causa básica de muerte. Imaginen que atienden a un paciente politraumatizado por un choque frontal en la vía Aloac-Santo Domingo, que muere por shock hipovolémico en su unidad, pero si en el reporte ustedes o el médico anotan simplemente paro cardiorrespiratorio, están cometiendo un error garrafal, porque el paro es un mecanismo de muerte. Es como termina la vida de todos, pero no es la causa fue el trauma, y si registramos mal, las estadísticas de mortalidad por trauma en Ecuador serán falsamente bajas, y nadie invertirá en mejorar la seguridad vial. El denominador es la población en riesgo, y este es el componente que más induce a error y que distingue a una tasa de mortalidad de una tasa de letalidad, una diferencia que deben tatuarse en la memoria. Hablemos primero de la tasa bruta de mortalidad, o TBM, que representa el riesgo promedio de morir que tiene cualquier individuo en una población y tiempo determinados, y se calcula dividiendo el total de defunciones para la población total estimada a mitad de año multiplicado por 1000. Por ejemplo, si en el cantón Ambato tenemos una población de 400,000 habitantes y mueren 2,000 personas en un año, tendríamos una tasa de 5 defunciones por cada 1,000 habitantes, pero aquí viene la trampa, o lo que llamamos la falacia de la tasa bruta, y es que este indicador es sucio porque está influenciado por la estructura de edad de la población.
Piensen en esto, si comparamos la tasa bruta de mortalidad de una población envejecida, como la que podríamos encontrar en ciertos barrios tradicionales de Loja o en un asilo de ancianos, seguramente será mucho más alta que la tasa de una población joven como la que vemos en las nuevas ciudades de la Amazonía o en una escuela, pero eso no significa que las condiciones de salud en Loja sean peores, simplemente hay más gente en edad de morir, por lo que nunca podemos comparar peras con manzanas sin hacer un ajuste o estandarización de tasas. Para la gestión de emergencias, las tasas brutas no nos sirven de mucho para tomar decisiones operativas, por lo que necesitamos usar la lente de alta resolución que nos dan las tasas específicas, que restringen el análisis a subgrupos particulares. Si analizamos la mortalidad específica por edad y sexo en Ecuador, nos encontramos con una realidad dolorosa y es la marcada sobremortalidad masculina en los grupos de 15 a 49 años, pues los datos del INEC nos gritan que la violencia y los accidentes de tránsito están matando a nuestros hombres jóvenes, lo cual tiene una implicación operativa directa para ustedes, ya que sus equipos deben estar preparados física y psicológicamente para manejar escenarios de violencia y trauma severo, predominantemente en pacientes masculinos, lo que exige protocolos estrictos de seguridad de la escena. Ahora bien, movámonos hacia el concepto que mide la calidad de nuestro trabajo, la tasa de letalidad. Y quiero que presten mucha atención aquí, porque si la mortalidad mide el riesgo de morir, la letalidad mide qué tan grave es una enfermedad o qué tan ineficaz es nuestro tratamiento, calculándose al dividir las defunciones por una causa específica para el número de enfermos de esa misma causa, multiplicado por 100. Para que se entienda mejor, imaginemos un brote de intoxicación alimentaria por un encebollado en mal estado en una fiesta patronal donde hay 100 asistentes. Si 50 personas comen y se enferman y de esas 50 mueren 5, la mortalidad sería del 5% porque es el riesgo de morir por ir a la fiesta. Pero la letalidad sería del 10% porque es el riesgo de morir si te enfermaste, y esa diferencia es abismal. En el ámbito prehospitalario usamos la letalidad para medir la eficacia de la hora dorada, pues si tenemos una alta letalidad en trauma, es decir, si se nos mueren muchos de los accidentados que atendemos, eso sugiere que las lesiones son extremadamente graves o que nuestros tiempos de respuesta son demasiado largos, o lo que es más preocupante, que nos falta destreza técnica para manejar la vía aérea o controlar hemorragias. Estudios regionales nos dicen que una fracción significativa de muertes por trauma son potencialmente evitables y esas muertes pesan en la conciencia del sistema, por lo que si observamos un aumento en la letalidad de pacientes con trauma torácico, quizás sea hora de revisar si estamos haciendo bien la descompresión con aguja en nuestras ambulancias. Otro indicador centinela que no podemos ignorar porque mide el desarrollo mismo de nuestra sociedad es la mortalidad infantil, definida como las defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, y que en Ecuador para el 2023 rondaba el 9.7. Este indicador se desglosa en mortalidad neonatal, que ocurre en los primeros 27 días y se debe a causas endógenas como la prematuridad o malformaciones, donde el rol de ustedes en el transporte neonatal es crítico, porque un bebé prematuro depende totalmente de que ustedes sepan manejar la incubadora de transporte, mantener la temperatura y el oxígeno durante el traslado interhospitalario. Una falla en su equipo o en su técnica impacta directamente esta tasa. El otro componente es la mortalidad postneonatal desde los 28 días hasta el año, causada por factores ambientales como neumonías o diarreas, donde su respuesta rápida ante una emergencia doméstica y su capacidad de educar a los padres en la escena pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a profundizar ahora en las 3 patologías que constituyen el núcleo duro de su trabajo diario y su relación con la mortalidad: el infarto, el ACV y el trauma. Las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte en Ecuador, llevándose más de 13,000 vidas en el 2023, y curiosamente la distribución no es homogénea,
pues provincias de la costa como Manabí, Guayas y Los Ríos presentan tasas más altas, lo cual se correlaciona con factores de riesgo como la dieta, el sedentarismo y la hipertensión. La letalidad prehospitalaria del infarto es altísima, entre el 30 y el 50% si no se hace nada, pero ustedes tienen el poder de cambiar eso reduciendo el tiempo puerta-balón, porque si son capaces de realizar e interpretar un electrocardiograma de 12 derivaciones en la sala de la casa del paciente y activar la alerta de hemodinamia en el hospital de referencia, están reduciendo directamente la letalidad.